Bien. Bueno, en esta segunda clase la idea es un poco ver algunas conclusiones de la clase anterior, hablar de medidas generales en el abordaje de una hemorragia y vamos a hablar específicamente de la hemorragia asociada al trauma y obstetricia. Como vimos en la clase anterior, las pruebas que utilizamos, las pruebas de coagulación que utilizamos clásicamente, Quick, KPTT, dijimos que evaluaban solamente una pequeña fracción de lo que es el proceso de coagulación. Corresponde, si lo comparamos con un trazado de trombolastografía, dijimos que correspondía a este segmento solamente y que no nos permitían hacer un diagnóstico celular de la coagulación, ya que utilizaban plasma y no tenían en consideración los elementos celulares que, como vimos en el modelo celular, eran fundamentales para el proceso de activación de los factores de coagulación. Y estas pruebas no nos permitían evaluar ni la firmeza ni la estabilidad del coágulo en el tiempo, ya que tampoco evaluaban la fibrinólisis. Por otro lado, dijimos también que tardaban entre 30 y 60 minutos en obtenerse los resultados, lo cual no nos servían como una herramienta en un paciente con un sangrado, una hemorragia activa. Y por otro lado, que se hacían en condiciones óptimas, lo cual de calcio, pH y de temperatura, por lo cual no reflejaban la realidad del paciente. Vimos este artículo en el cual se comparaban las diferentes pruebas de coagulación que utilizamos con el ROTEM. Y vimos que cuando comparábamos un Quick con el EXTEM, que ambas pruebas, ambos ensayos evalúan lo mismo, que es la vía extrínseca, veíamos que un montón de pacientes con un Quick por debajo del 70% tenían un EXTEM, una vía extrínseca normal. Y muchos pacientes con un INTEM, el INTEM evaluaba los factores de la vía intrínseca, muchos pacientes que tenían un KPTT prolongado, estaban dentro del rango de referencia del INTEM, o sea que no tenían una vía intrínseca alterada. Entonces, corregir a estos pacientes, si corregíamos a estos pacientes, caíamos en una iatrogenia, ya que no íbamos a corregir un defecto de coagulación real, digamos. Ahora, cuando evaluábamos la concentración plasmática de fibrinógeno, cuyo valor normal en una persona no gestante es entre 1.8 y 3,5 gramos por litro, el rango de referencia normal del FIBTEN, que era el ensayo de trombolastografía que evaluaba el componente del fibrinógeno, veíamos que aquellos pacientes que tenían un fibrinógeno por debajo de 1.8 se salían del rango del FIBTEN también. ¿Sí? Había una buena correlación entre estos dos parámetros. Entonces, llegamos a la conclusión que el fibrinógeno era un buen predictor de sangrado. ¿Sí? Entonces, en base a esto, la idea era reevaluarnos qué papel juegan las pruebas que utilizamos de coagulación a la hora de tomar decisiones terapéuticas. Bueno, en este estudio lo que se vio es que la otra limitación que tienen tanto el Quick, el KPTT, como también las pruebas viscoelásticas, el ROTEM, es que si bien tienen un alto valor predictivo negativo, es decir, son capaces de detectar a aquellos pacientes que no van a sangrar, que por lo tanto no tienen defecto de hemostasia, la mayoría, tanto PIC, KPTT como los ensayos de Rotem, tienen bajos valores predictivos positivos, es decir, que tienen baja capacidad de detectar a aquellos pacientes que sí tienen un defecto de hemostasia y que sí podrían potencialmente tener un sangrado. Entonces, ante esta limitación nos planteamos la posibilidad de cómo detectar a aquellos pacientes que sí potencialmente podrían sangrar y proponíamos la implementación de cuestionarios estructurados. Uno de ellos era el mSTOP, que evaluaba 7 ítems, entre los cuales se incluían presencia de sangrados inusuales, presencia de hematomas de aparición espontánea, sangrados importantes ante extracciones dentales, experiencias de sangrados durante cirugías, antecedentes familiares de enfermedades de la sangre, sobre todo hemofilia, enfermedad de von Willebrand. En las mujeres se evaluaba la presencia de sangrados menstruales que requerían tratamientos o sangrados durante parto. Y la presencia de dos o más factores de este cuestionario tenía una sensibilidad de aproximadamente 90% para la detección de los pacientes que potencialmente podrían sangrar. ¿Sí?
Entonces, este es un esquema de lo que son las pruebas viscoelásticas, en el cual vemos que hay un segmento inicial, que es el CT, donde la sangre está líquida, y es que va desde el inicio de la coagulación hasta que el coágulo alcanza una amplitud de 2 milímetros, se generan las primeras cantidades de trombina. Esto es lo que nosotros medimos con el QIC y el KPTT, y depende principalmente de los factores de coagulación. Después teníamos, el coágulo va alcanzando una amplitud, y esta amplitud correlaciona con la firmeza que tiene ese coágulo, y la medimos a través de los parámetros de la 5 y de la 10, que son la amplitud a los 5 y a los 10 minutos, que esta amplitud, esta firmeza del coágulo depende de la fibrina y de la concentración de plaquetas principalmente. Y después esa amplitud iba disminuyendo conforme iba aumentando la actividad de la plasmina, ¿sí? Entonces medíamos la fibrinólisis mediante la lisis máxima y el índice de lisis. Entonces acá vemos qué factores participan en cada proceso de la formación del coágulo. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. El CT depende de los factores de coagulación y sería como la velocidad de inicio del coágulo. La firmeza se miden con el A5 y el A10 y la fibrinólisis. Entonces, si bien el trazado evoluciona desde la activación de la coagulación hacia la fibrinólisis, a la hora de abordar un paciente que está sangrando, necesariamente vamos a tener que abordarlo en sentido inverso, ya que si el paciente tiene una hiperfibrinólisis, de nada me sirve aumentar la firmeza con fibrinógeno y plaquetas de un coágulo que va a ser degradado, como tampoco me va a servir aumentar la velocidad de inicio de la coagulación con factores para un coágulo que va a ser lisado o que no va a tener una firmeza y no va a ser hemostáticamente efectivo. Estos son los diferentes ensayos que podemos hacer mediante Rotem para evaluar las diferentes vías de manera específica. Mediante el EXTEM podemos evaluar la vía extrínseca. A la muestra de sangre del paciente se le agrega protrombina y se activa a través de la vía extrínseca. El INTEM evalúa lo que son los factores de la vía intrínseca, se activa a través de tromboplastina. Y nos sirve para evaluar la presencia de heparina cuando comparamos este ensayo con el EPTEN, al cual se le agrega heparinasa. El FIPTEM evalúa el componente del fibrinógeno, se le adiciona a la muestra del paciente un inhibidor de las plaquetas. Entonces la amplitud del trazado está determinada solamente por el componente de fibrinógeno. Y por último tenemos el APTEM, que se le adiciona un inhibidor de la fibrinólisis y se evalúa en comparación con el EXTEM si la amplitud del trazado corrige al inhibir la fibrinólisis. Estos son algunos ejemplos de correcciones que podemos hacer mediante los trazados. Entonces, acá vemos un EXTEM que tiene una amplitud disminuida y un FIPTEM que tiene una amplitud disminuida. O sea que la disminución de la amplitud, de la firmeza de este coágulo es a expensas del fibrinógeno. Entonces, a este paciente se beneficiaría con el tratamiento con fibrinógeno. Acá tenemos otro paciente donde tenemos una amplitud disminuida, pero con un componente de fibrinógeno normal. Entonces podemos inferir que el problema acá está en las plaquetas. Por otro lado, acá tenemos un EXTEM con un CT prolongado. Dijimos que el CT acá está influenciado por un déficit de factores, por presencia de heparina, presencia de anticoagulantes, por un exceso de protamina. Entonces este paciente tal vez se beneficiaría con factores, con un complejo protrombínico o plasma. Y acá tenemos un paciente con una fibrinolisis precoz. ¿Sí? Este paciente probablemente se beneficiaría con inhibidores de la fibrinólisis, un ácido tranexámico. Bueno, dos palabras sobre hemodilución. La hemodilución es un factor que suele estar presente en todo paciente que está sangrando. Hay una hemodilución que es necesaria, es la que hacemos en aquellos pacientes que están sangrando y necesariamente necesitamos reponer volemia. Y hay una hemodilución responsable, que es la que hacemos en aquellos pacientes cuando intentamos reponer horas de ayuno, entre 8 y 12 horas de ayuno, un paciente no requiere una reposición de volemia. La premedicación deberíamos tratar de evitar administrarla en un Bacter de 500, hacerla en bolo o hacerla diluida en 100 mililitros y siempre acompañar la anestesia con dosis bajas de noradrenalina y evitar hemodiluir al paciente antes de que empiece a sangrar. Cuando vemos cómo impacta la hemodilución,
en la coagulación. En cuanto a las plaquetas, no impacta de forma significativa, ya que hay un reservorio de plaquetas en el vaso. Y por otro lado, hay teorías que vamos a ver más adelante, que bueno, Rami comentó la clase pasada, lo que es la teoría del cemento y el ladrillo. Básicamente indicarían que cada plaqueta tiene alrededor de 50.000 copias del receptor de glicoproteína 2B3A, por lo cual es capaz, que es el receptor que hace los puentes de fibrinógeno entre las plaquetas. Por lo cual no se requeriría un gran número de plaquetas para formar un coágulo hemostáticamente efectivo, ¿sí? Acá tenemos un recuento de plaquetas normal, un paciente con plaquetopenia, al cual se le agrega un concentrado de fibrinógeno, se genera un coágulo hemostáticamente efectivo, como vamos a ver más adelante, vamos a explayarnos un poco más en esto. En cuanto a los factores de coagulación, se diluyen de igual manera los factores procoagulantes y los factores anticoagulantes. Entonces esta trombina, si bien va a estar disminuida, una concentración disminuida, va a tener una vida media más prolongada debido a que la antitrombina también va a estar disminuida. Y además, como dijimos en la clase pasada, hay una reserva de factores de coagulación y solo necesitamos un 30% de los factores para iniciar la coagulación, para iniciar ese chispazo. El factor que más se va a afectar por la hemodilución es el fibrinógeno, ¿sí? Que no hay una reserva fisiológica de fibrinógeno, hay lo que hay circulando. Y por otro lado, la hemodilución va a aumentar la fibrinólisis. Bueno, en cuanto, acá podemos ver una imagen de microscopía electrónica en la que vemos un coágulo normal, un coágulo después de una hemodilución, en este caso con voluben, donde se ve que hay una disminución de la cantidad de fibrina de ese coágulo, y esto es después de agregar un concentrado de fibrinógeno, se ve un coágulo más denso, con mayor cantidad de fibrina. Esto sí es hemostáticamente efectivo. Entonces, a la hora de abordar un sangrado crítico, se trata de abordar 3 componentes de forma simultánea, que son la hemodinamia, la entrega distal de oxígeno y la hemostasia. Bueno, la trombolastografía, además de ser un buen método de monitoreo, también ha sido un buen método de aprendizaje y nos ha permitido saber por qué sangran los pacientes y establecer un orden de prioridades a la hora de abordar un paciente que está sangrando. Esta pirámide, el autor es Gorlinger, que básicamente estableció ese orden de prioridades. En la base de la pirámide está la hemostasia quirúrgica. Si hay un sangrado arterial, por más que le pasemos lo que le pasemos, no vamos a controlar la hemostasia. En segundo lugar están los factores precondicionantes, que son aquellos factores necesarios para una hemostasia óptima y de no ser corregidos, agravan o perpetúan un sangrado. Por un lado tenemos la hemoglobina. Tener una buena concentración de hemoglobina es necesaria para una buena masa eritrocitaria, es necesaria para formar un coágulo, ya que el coágulo en su interior tiene glóbulos. Por otro lado, los glóbulos tienen un efecto reológico, a través del cual marginan a las plaquetas y permiten el contacto con las paredes vasculares. Probablemente el nivel de hemoglobina desde el punto de vista hemostático sea mayor al necesario desde el punto de vista de entrega distal de oxígeno. Con niveles por debajo de 7 de hemoglobina probablemente podamos mantener un delivery de oxígeno, pero la mayoría de las guías, como vamos a ver más adelante, recomiendan niveles de hemoglobina entre 7 y 9 para una hemostasia en un paciente que está sangrando, un sangrado activo. Por otro lado tenemos el nivel de calcio, como dijimos en la clase anterior, el calcio en su forma ionizada participa en todos los procesos de coagulación y la hipocalcemia suele ser una condición frecuente en un paciente con una hemorragia activa y que está recibiendo transfusiones, porque sobre todo los concentrados de glóbulos rojos tienen citrato como anticoagulante. Este citrato genera una quelación del calcio y genera hipocalcemia. A esto le sumamos una situación de hipoperfusión, donde hay disminución de la perfusión de hígado y de riñón y disminución del metabolismo de ese citrato. El citrato se acumula, genera una hipocalcemia significativa. Los niveles de calcio recomendados, o normales, es encima de 1 milimol litro y se repone con gluconato y con cloruro de calcio. Bueno, acá vemos la recomendación de hemoglobina entre 7 y 9. Esto es de la guía del manejo apropiado de los componentes sanguíneos. Esta es una guía argentina. Esta es la guía de la guía europea. Bueno, en cuanto vemos, nosotros sabemos que tenemos que evitar esta triada, que es la triada letal: hipotermia, acidosis y coagulopatía. Pero ¿en qué impacto tiene la hipotermia y la acidosis
esa coagulopatía. Vamos a ver que la hipotermia, en este trabajo se evaluó el efecto de la hipotermia en cuanto a la generación de trombina. Y se vio que la hipotermia genera una demora en la formación de trombina. Pero la cantidad de trombina generada es la normal, digamos. Ahora, la acidosis, además de generar una demora en la generación de trombina, disminuye la cantidad de trombina total generada. Entonces, si combinamos estos dos aspectos, se genera una disminución de la cantidad de trombina con una demora en la generación de la misma. Este otro trabajo evalúa la síntesis, en azul está la síntesis y en verde la degradación de la fibrina. Vemos que siempre la degradación es mayor a la síntesis, o sea, siempre perdemos fibrinógeno. Pero si encima le agregamos estas dos situaciones, la hipotermia impacta mucho sobre la síntesis de fibrinógeno y la acidosis aumenta mucho la lisis. Bueno, yendo a la parte al tercer escalón de la terapéutica, tenemos el consumo de drogas. Acá tenemos los anticoagulantes, las heparinas, los anticoagulantes orales y los antiagregantes. Algunas de estas drogas sí tienen reversión. Como hablamos en la clase pasada, la heparina sódica tiene una reversión con protamina de forma dosis dependiente, o sea, podemos revertir toda la heparina. En cuanto a la heparina de bajo peso, podemos revertir de manera parcial, o sea, la mitad de su acción. Es decir, que tiene un efecto techo, por encima del cual no podemos revertir más heparina. En cuanto a los anticoagulantes orales, también tienen sus reversores. Habíamos mencionado la vitamina K con cierta demora en su acción y el concentrado complejo protrombínico. En cuanto a los antiagregantes, si bien no hay reversores específicos, se estaría considerando la utilización de desmopresina, como se ve acá en la guía. En esta guía con un bajo nivel de evidencia, esto es serie de casos y estudios observacionales, pero se estaría estudiando para su utilización en pacientes que toman antiagregantes. Yendo más a la parte hemostática propiamente dicha, tenemos la hiperfibrinolisis, ¿sí? Que hoy en día, después de algunos estudios como el CLASH2, el WOMAN, es ley, es indicación 1A, la administración de ácido tranexámico en todo paciente con un sangrado importante. Y en segundo lugar, o sea, el déficit de fibrinógeno. La mayoría de las guías recomiendan mantener una concentración de fibrinógeno encima de 1.5 a 2 gramos por litro en un paciente con una hemorragia activa. El fibrinógeno se repone con crioprecipitado o con concentrado fibrinógeno. La dosis del concentrado de fibrinógeno varía entre 25 a 50 miligramos kilo. Y en cuanto a los críos precipitados, además de aportar fibrinógeno, aportan otros factores como son el factor 13, el factor 8 y el factor de von Willebrand. La dosis de crío precipitado es 1 unidad cada 10 kilos de peso, aunque ahora se está considerando la utilización, como vamos a ver en el protocolo australiano, la utilización del doble de dosis, que es 1 unidad cada 5 kilos. La mayoría de las guías que salieron las más nuevas recomiendan 1 unidad cada 5 kilos de peso, que es el doble de la dosis que tradicionalmente se utilizaba. Bueno, si nosotros tenemos al paciente calentito, le pasamos calcio, tenemos un buen nivel de hemoglobina y corregimos todos estos factores y el paciente igualmente sigue sangrando, ya ahí nos tendremos que plantear en aportar factores. ¿Cómo aportamos factores? Mediante complejo protrombínico o con plasma fresco congelado. Una de las principales indicaciones del plasma es la hemorragia masiva asociada al trauma. Como vamos a ver más adelante, en la fisiopatología del trauma hay una hiperactivación de la proteína C, que es un factor anticoagulante endógeno, que consume factor 5. La única fuente que tenemos de factor 5 es el plasma. Pero bueno, siempre habría que tratar de evitar administrarlo de entrada, ¿sí? Sin haber corregido el resto de los componentes. Bueno, en cuanto al trigger de plaquetas, que ya estamos en un nivel superior, o sea, cuando ya corregimos todo esto y el paciente sigue sangrando, sí podemos pensar en reponer plaquetas. La mayoría de las guías recomiendan en un paciente con un sangrado activo más de 100.000 plaquetas en pacientes con sangrado continuo o con trauma encefálico. Pero si vemos el nivel de evidencia,
que lo vamos a ver también en las guías europeas, es es 12, un bajo nivel de evidencia en cuanto a qué recuento de plaquetas tenemos que tener en un paciente que sangra. Y tiene un poco que ver con lo que dijimos de que no se necesita un gran recuento de plaquetas para una hemostasia efectiva. Y en una última instancia, si habiendo corregido todo esto, el paciente sigue sangrando y tenemos el recurso disponible, podríamos plantearnos administrar el factor 7 activado con sus efectos adversos protrombóticos que tiene, ¿sí? Bueno, esto es lo que les decía sobre la teoría del cemento y ladrillo, que básicamente en este artículo se vio que cada plaqueta tiene alrededor de 50.000 copias del receptor de glicoproteína 2B3A. Se vio que la firmeza del coágulo, el incremento de la firmeza del coágulo en pacientes trombocitopénicos se daría por este exceso de receptores de glicoproteína 2B3A, que como dijimos es el que forma los puentes de fibrinógeno entre las plaquetas. Acá es un caso que expuso el doctor Gorlinger, donde tenía un paciente con una trombocitopenia severa, 22.000 plaquetas, y obtuvo este trazado. Acá en el extem se ve una amplitud del coágulo levemente disminuida, pero compensada por, parcialmente compensada por un alto fibrinógeno. Entonces, esto correlaciona con lo que veníamos hablando de la teoría del cemento y del ladrillo. Bueno, yendo más a lo que son los protocolos transfusionales, se recomienda la implementación de algoritmos de tratamiento de hemorragia masiva que sean acordes a la institución donde uno trabaja, que estén basados en la evidencia. Dentro de las definiciones de sangrado masivo tenemos que es la pérdida de una volemia, pérdida de media volemia en 4 horas, sangrado mayor a 150 mililitros por minuto, o transfusiones de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas. Bueno, yendo más específico a lo que es el sangrado de trauma, tenemos que el trauma es lo que mata a los pacientes en los primeros 44 años de vida y la hemorragia masiva es la principal causa de muerte potencialmente prevenible de estos pacientes. Entonces, cuando analizamos la fisiopatología de la hemorragia del trauma, vemos que por un lado hay un componente iatrogénico, está dado por hemodilución, en este caso necesaria, porque necesariamente tenemos que reponer volemia en un paciente que está sangrando, pero por otro lado tenemos una coagulopatía temprana asociada al trauma, donde la combinación de hipoperfusión, shock y la extensión del daño tisular activan vías endógenas de anticoagulación, mediadas principalmente por la proteína C, que como dijimos, inactiva los factores 5 y 8, y de hiperfibrinólisis. Entonces, si analizamos esta situación, el QIC y el KPTT, ninguno de los dos evalúa ni la anticoagulación ni la hiperfibrinólisis, por lo cual en un principio van a estar normales. Bueno, este es un estudio que analiza la mortalidad en base a la respuesta fibrinolítica en trauma. Y se vio que los pacientes que presentan una hiperfibrinólisis precoz y fulminante se morían en la guardia, mientras que aquellos pacientes que tenían una hiperfibrinólisis más tardía tenían mayor sobrevida y mejor pronóstico. En cuanto a las guías del ATLS tradicionales han quedado de lado, esas guías que recomendaban la expansión de volumen a ciega, 1 o 2 litros de cristaloide y esperar la respuesta, demoraban la administración de glóbulos rojos. Hoy en día lo que se recomienda es una hipotensión controlada asociada a cirugía de control de daño, la administración precoz de glóbulos rojos evitando la hemodilución y tratar de encaminar al paciente en una transfusión, en una terapéutica guiada por objetivos, como vimos los objetivos de la pirámide, ¿no? Y evitar los clásicos PAC 111 o 112, que en un principio aportan un gran volumen, aproximadamente 600 mililitros, si es 111, y que no constituyen sangre entera, sino que es sangre reconstituida. Y cuando uno analiza esta composición, vemos que tienen un hematocrito bajo, un recuento de plaquetas por debajo de 100.000, sí aporta factores, pero se hemodiluye el principal, que es el fibrinógeno, así que estos PAC tampoco serían tan efectivos. Y cuando uno evalúa los estudios que analizan los diferentes radios transfusionales de los hemoderivados en relación a la mortalidad,
vemos que aquellos pacientes que son transfundidos con bajos radios, es decir, que reciben muchos glóbulos y poco plasma y plaquetas, se mueren principalmente de hemorragia, pero aquellos pacientes que reciben más plasma y plaquetas se mueren menos de hemorragia, pero se mueren de otras cosas: sepsis, falla multiorgánica, edema cerebral. Entonces, bueno, esta es una guía de trauma de la sociedad, una guía alemana y europea, una revisión de ambas guías. Y dentro de las recomendaciones siguen un poco la línea de lo que venimos hablando, ¿sí? Cirugía de control de daños asociada a una hipotensión permisiva, mantener 65 de media, de 80 a 90 de sistólica en un paciente normotenso hasta que se controle, hasta que sea controlado el sangrado. Control de los condicionantes, son factores que agravan y perpetúan el sangrado. Siempre medir el calcio iónico, cuando pedimos un estado ácido-base, pedirlo con calcio. Relación el exceso de base, menor a menos 6, es un buen parámetro de shock, y hay artículos que lo correlacionan con un déficit de fibrinógeno. El target de hemoglobina, como dijimos, en paciente con un sangrado activo entre 7 y 9. El target de plaquetas, más de 50.000 o más de 100.000 en un paciente con sangrado activo o con injuria cerebral. En cuanto al tranexámico, después del CRASH 2, es indicación 1A, la administración de tranexámico en las primeras horas de un trauma sangrante ha demostrado ser seguro. La OMS lo ha incorporado entre las drogas esenciales. Eso sí, después de las 3 horas, no es seguro administrarlo de manera empírica. En ese caso, sí servirían las pruebas viscoelásticas para individualizar la terapéutica, pero en principio en las primeras 3 horas podríamos administrarlos con seguridad. Después de esas 3 horas del trauma se recomienda no administrar de forma empírica. En cuanto al fibrinógeno, dijimos, el target es sostener un fibrinógeno por encima de 1.5 o 2 gramos por litro. El dosaje de fibrinógeno se puede hacer en una muestra de sangre arterial o venosa. Como dijimos en la clase pasada, se debe hacer mediante la determinación mediante el método de Claus. Y la muestra que mandamos de sangre no debe tener heparina, porque no se puede hacer, no sé por qué motivo, pero no se puede determinar cuando tiene heparina la muestra. Después, bueno, corregir el déficit de factores con plasma o con concentrado protrombínico, ¿sí? En una instancia más avanzada. Bueno, esto es un resumen de las mismas guías. Esta es la guía europea, que es lo que estuvimos analizando, así que la otra era una combinación de la guía alemana, de las recomendaciones de la guía alemana y europea. Esta es la guía europea. Lo mismo, hemostasia quirúrgica, hipotensión permisiva, controlar los condicionantes, lo mismo. Bueno, cuando vemos el abordaje australiano, mediante trombolastografía, ellos lo que hacen, dividen el abordaje en 5 pasos. En el primer paso evalúan la fibrinólisis. Este paso, como dijimos, podríamos obviarlo porque el tranexámico en un trauma sangrante deberíamos administrarlo de manera empírica. Sí podríamos individuar la terapéutica después de las 3 horas. En segundo lugar, evalúan el fibrinógeno. Fíjense que la recomendación de crío precipitado, 1 unidad cada 5 kilos de peso, el doble de la dosis que tradicionalmente se utiliza. En un tercer lugar, ellos evalúan el componente de las plaquetas, a diferencia de lo que veníamos diciendo de la pirámide, que evalúa al revés, primero los factores y después las plaquetas. Ellos evalúan el componente de plaquetas y la necesidad de poner plaquetas. Y en un cuarto lugar, si el CT está prolongado, la necesidad de reponer factores con concentrado protrombínico o plasma. Bueno, en cuanto al abordaje británico, ellos lo dividen en una línea de tiempo, 0 a 15 minutos. En el momento 0 de un trauma, administran ácido tranexámico, inclusive en el lugar del accidente, realizado por paramédicos, dan aviso a las unidades de hemoterapia para que preparen la sangre. En un segundo lugar, hacen un estado ácido-base y controlan los condicionantes. Acá podríamos agregarle el calcio. Y empiezan con la reposición de volemia y la transfusión precoz de glóbulos rojos. En un tercer lugar, evalúan el fibrinógeno y la necesidad de su reposición. Y en un cuarto lugar, sí, la necesidad de reponer factores con complejo protrombínico. Bueno, yendo al sangrado obstétrico,
La hemorragia es la principal causa de mortalidad materna en el mundo. Cuando vemos los cambios que se producen en la fisiología de la hemostasia, en las pacientes embarazadas, vemos que por un lado hay un aumento de factores procoagulantes, principalmente el fibrinógeno, que aumenta un 100% de su valor. Pasa de 2 a 4 gramos por litro, que es el valor normal en un paciente no embarazada, a 4 a 6 gramos por litro. Por otro lado, hay un descenso de los factores fibrinolíticos, por lo cual ese fibrinógeno va a durar más. Cuando analizamos las causas de sangrado obstétrico, tenemos que en la mayoría son de resolución quirúrgica. Las más frecuentes son las anormalidades en el tono, le sigue la patología traumática de cervix, vagina y periné, en menor medida la retención de restos placentarios y mucho más infrecuentes son las coagulopatías. Pero vemos que en todas estas etiologías coexiste una disminución de los niveles de fibrinógeno. Cuando vemos las guías de manejo de hemorragia obstétrica, la mayoría de estas guías se basa en población no embarazada y en opinión de expertos, la cual está basada en hemorragia asociada al trauma, la cual tiene diferente fisiología de la hemostasia, diferente fisiopatología del sangrado. Entonces, cuando analizamos las causas de coagulopatía, de acuerdo a las diferentes causas de sangrado obstétrico, vemos que en la atonía uterina se produce una coagulopatía de inicio tardío, donde contribuyen de igual manera la hemodilución y el consumo de factores. En el desprendimiento placentario se presenta una coagulopatía temprana, donde la principal causa del sangrado tiene que ver con el consumo local de factores. Cuando vemos la ruptura uterina, presenta una coagulopatía temprana, donde la principal causa es la hemodilución necesaria para reponer la volemia en un sangrado como es el de la ruptura uterina. Y únicamente en la embolia de líquido amniótico es donde vamos a tener una causa producto de la coagulopatía intravascular diseminada. Bueno, este estudio lo que analiza es el QIC y el KPTT en relación a cómo avanza la hemorragia obstétrica. Y vemos que tanto el QIC como el KPTT se alteran recién cuando hay un sangrado de 5 litros, de 5.000 mililitros. Y cuando vemos el fibrinógeno, vemos que su descenso acompaña la hemorragia obstétrica. Entonces, la conclusión a la que se llega es que el fibrinógeno es el único marcador independiente que está asociado al progreso de la hemorragia posparto. Y tenemos que el valor predictivo positivo de un fibrinógeno menor a 2 cercano al 100%, o sea que un valor que en un paciente no embarazada es normal, se asocia a un progreso de hemorragia severa en una paciente con una hemorragia posparto, una paciente embarazada. Bueno, y acá terminaría. Gracias, Nino. Estuvo muy bueno. Muy bueno, Nino. Bueno. Muy bueno, Nino. Yo tengo una pregunta. Viste que la embarazada vos decías que tiene un aumento en la concentración plasmática de fibrinógeno y una disminución de la fibrinolisis. Sí. Igual hay estudios que dicen que en sangrado obstétrico usar tranexámico igual. Sí. ¿Cómo? Sí, el Woman indica el tranexámico en las primeras 3 horas del inicio del nacimiento. Yo creo, o sea, esto no tampoco lo leí así de manera... Pero yo creo que siempre tenés una cantidad de fibrinógeno aumentada que tenés que preservar porque el descenso de fibrinógeno en la embarazada correlaciona con la progresión de la hemorragia posparto. Eso es lo que un poco reflejé con la última. Desciende el fibrinógeno y dice una hemorragia severa. Valores de fibrinógeno por encima de 4, 8 de cada 10 pacientes no van a sangrar. Valores de fibrinógeno debajo de 2, el 100% de los pacientes sangran. Eso es valor predictivo negativo y positivo. Entonces, yo creo que va un poco por ese lado. Preservar el fibrinógeno
porque sabemos que cuando empieza a descender se asocia a un sangrado importante. No sé si quieren aportar algo. Lino, de por sí, muy claro todo lo que explicaste. ¿Quién Y está la verdad que el hablando? banco de sangre, Susana Ah, Batistelli, Susana, ¿cómo estás? Ah, no tenía el nombre. muy claro.